tratamos el tema de las aproximaciones filosóficas insuficientes y mencionábamos el platonismo como un paradigma histórico importante en esta categoría. Su principal deficiencia era su carácter dualista, es decir, dividía la realidad en dos principios, uno material y otro espiritual. Ahora bien, esta es una teoría de la realidad. Es decir, es una explicación de cómo funciona internamente el mundo. Pero, ¿cuál es el objetivo de mostrarles a ustedes estas explicaciones filosóficas insuficientes? La razón es que detrás de ellas se han enmascarado tratos degradantes en la dimensión del principio que en la teoría era el de menor importancia. ¿Qué significa esto? Que para los abordajes dualistas extremos siempre el mundo de las ideas será de mayor relevancia que el mundo material. La forma en la que estas teorías de la realidad se instalan en las sociedades es a través de relatos. Si pensamos en el siglo XX, quizás encontramos la mayor cantidad de relatos que podrían considerarse dualistas y que han cautivado a la mayor cantidad de personas. Teníamos en el siglo XX el relato fascista, el relato nazista, el relato comunista y el relato liberal. Al día de hoy, el único que sobrevive, aunque moribundo, es el relato liberal. Y por eso es que actualmente todo el mundo habla de aumentar la libertad de las personas, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de movilidad, etc. Es decir, los relatos son los que nos indican implícitamente cuál es el modelo de progreso dentro de la sociedad. Por ejemplo, para un comunista, su noción de progreso implica necesariamente la expropiación de los medios de producción y de esta forma es que según este relato la sociedad transitará hacia el comunismo y así cada relato tenía su modelo de desarrollo que de una u otra manera implicaba dividir la realidad en dos principios. Como vemos, los relatos logran introducir en la vida un nivel mítico que nos hace partes a todos de la dirección que lleva la humanidad y cada uno lo vive en su microcosmos, ya sea en su trabajo, en su familia o la nación en su totalidad. Estos sistemas de organización social que mencionamos han sido herederos del dualismo que ha marcado la historia del pensamiento occidental. Estos relatos reproducen la lógica platónica despreciando el mismo principio que Platón degradó, el cuerpo. Quizás el cristianismo, específicamente en la moralidad sexual, sea el mejor ejemplo en cuanto a esto, pero el relato dualista en los sistemas políticos es mucho más complejo y con muchas más víctimas a su paso. El siglo pasado, a través de los sistemas que mencionamos, fue especialmente cruel con la corporalidad de millones de seres humanos, víctimas de las acciones de personas que pensando que obedeciendo el relato terminaron por masacrar personas de carne y hueso. Para que veamos cómo se operativizan estos relatos en la sociedad, les invito a que veamos un documental titulado La Batalla del Volcán, que además de ser un documento histórico de primer nivel, porque ahí podemos encontrar imágenes y realidades que los salvadoreños no accedemos en los textos usuales educativos, también muestra las consecuencias de un tipo de organización social sobre fundamentos filosóficos insuficientes. El corto que vamos a ver se sitúa durante la guerra civil y nos muestra a una persona que no tenía relación alguna con el conflicto armado, hasta que la Fuerza Aérea decide, obedeciendo el relato anticomunista, hacer una incursión en el espacio aéreo donde él vive y veamos las consecuencias de esta incursión. Ahí vivía yo, mire cómo han quemado unas casas allá, ¿ves? Y en lugar de morir quemado así, sin poderse defender uno, hay que agarrar el arma. Yo estoy viejo, pero mire, que estoy, ¿ves? ¿Cuándo agarró el arma usted? Ayer la agarré. Porque ayer mismo quemaron, hicieron quemazón ahí con la aviación. Agarré la arma porque de todas maneras no es lo mismo morir sin arma como morir armado. ¿Usted está dispuesto a morir? A morir, sí, porque no puede ser que los estén bombardeando. Nosotros somos gentes pobres. Desde que entró este gobierno ha sido de solo apretarlos solo a favor de los ricos. Y así es de que estoy decidido todo. El ejército ha dicho ayer que están ustedes reducidos a... Como vemos, el descontento y la rabia que se percibe claramente dentro del video, su vida y su casa, lo que para él era toda su vida, para el relato anticomunista, operativizado por la Fuerza Aérea, fue un simple daño colateral. Esta es la excusa de todo relato político,
que todo lo que sucede es por un bien mayor que se encuentra en el futuro. Y con ese relato muchas narrativas políticas han terminado destruyendo medios de vida, como las casas e incluso familias que los habitaban en el momento del bombardeo. Como sabemos, los seres humanos somos contadores de historias esencialmente, y lo que nos compete es reflexionar si los relatos que estamos consumiendo gozan de solidez o si terminan siendo, como lo estamos estudiando, explicaciones filosóficas insuficientes de la realidad humana. Recientemente en la sociedad salvadoreña se ha extendido el relato buquelista y este, tal y como los relatos fascistas, comunistas y liberal, tiene sus características propias. No podemos señalarlas todas, pero podemos indicar, grosso modo, que todos los mecanismos sociales que permiten que las sociedades logren un nivel de respeto mutuo han sido subsumidas dentro del orden bukeliano, tal y como lo han hecho todos los relatos dualistas del pasado. El presidente Bukele ha logrado cooptar instituciones como la Fiscalía, el Tribunal de Justicia, llamado Corte Suprema, y el Congreso Nacional, llamado la Asamblea Legislativa. Estas instituciones se han convertido en simples brazos ideológicos que cumplen un simple rol de formalidad, mas no de contenido, porque todas han asumido el relato de Bukele como un único modelo de desarrollo social. Tal y como lo hicieron otros relatos en el pasado, este también se ha erigido sobre un enemigo común, las organizaciones terroristas. En primer lugar, debemos decir que la palabra terrorista es plurisemántica, es decir, se puede entender de muchas maneras. De hecho, actualmente si le preguntáramos al Congreso peruano qué es un terrorista, nos respondería que las personas que piden elecciones y la salida de la presidenta Boluarte. Es por eso que podemos preguntarnos, ¿quién define qué es un terrorista o no? ¿Los pandilleros son los terroristas? ¿Cuáles? ¿Todos? Esta pregunta última parece tonta, pero como dicen, solo hay tontos que no preguntan, porque la pregunta es sumamente esencial. Planteémoslo así. En la tregua de 2012, entre el gobierno de Mauricio Funes y las pandillas, había un pandillero involucrado como representante de una de ellas, uno conocido como Crook. Ahora bien, ese mismo pandillero fue escoltado por un ministro del presidente Bukele, Carlos Marroquín, hacia Guatemala para evadir la justicia. Ahora bien, este personaje, que es parte de las estructuras consideradas como terroristas, ¿estará dentro del centro de confinamiento del terrorismo? ¿O ese centro solamente es para los pandilleros que no participaron en las negociaciones con el actual gobierno y que por lo tanto no tienen capacidad de negociación política? Pero, más peligroso aún, los empleados del presidente que se encuentran en la Asamblea Legislativa aprobaron una ley que impide que los medios de comunicación transmitan mensajes de los pandilleros. Realmente yo no recuerdo un medio de comunicación sirviendo de propaganda para las pandillas, porque al final eso es lo que se pretende evitar, no darle una imagen pública a las pandillas. Pero los medios de comunicación, si lo pensamos seriamente, principalmente la prensa investigativa, lo que ha hecho históricamente ha sido revelar el pacto que han mantenido otros gobiernos con las estructuras criminales. Cabe preguntarnos, ¿es la intención de este gobierno limitar el ejercicio periodístico, imposibilitando publicar las claras conexiones que mostrarían un pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas? No lo sabemos, pero señalemos el punto más reciente dentro del relato bukelista. El presidente Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel enorme e inaugurada de forma pomposa, como todo lo que hace este gobierno. Las dimensiones y todo lo que publicita el gobierno lo pueden encontrar en cualquier canal de YouTube que solamente se encarga de replicar la propaganda del presidente, tratando de hacer pasar su repetición como un supuesto análisis político. Pero hay que decirlo claramente, repetir lo que dice Casa Presidencial no es ningún análisis político. Pero enfoquémonos en la cárcel. ¿Qué podemos decir de esta nueva obra pública? ¿Cuál es el avance dentro del relato bukelista que se ha dado con este penal? Lo que estamos observando es una infraestructura que claramente rompe con el relato que habíamos aceptado como válido, es decir, aquel donde todas las personas poseemos derechos inalienables y quien comete graves turbaciones a la sociedad se le confina en espacios construidos para su posterior readaptación.
Ahora bien, al respecto de esta nueva cárcel, ¿se buscará la readaptación del reo respetándole los derechos humanos que posee por el mero hecho de ser un ser humano? Persiguiendo el fin de readaptarlos, cabe preguntarnos, ¿no era necesario incluir espacios de recreación para ejercitarse como canchas de fútbol o básquet o espacios para el área espiritual de los reos? Porque si esto último ni siquiera ha sido considerado, quizás sea el momento de quitarle la palabra Dios a la bandera, porque sería en tal caso que aparezca un simple fetiche justificativo del relato o propaganda buquelista. Pero de las condiciones que los ministros se encargan de ufanarse, lo que honestamente me ha causado mayor repulsión es la falta de acceso al agua potable dentro de las celdas. ¿Cuál es el fin de negarles el agua potable? Algo así solamente puede considerarse un acto de tortura en todo el sentido de la palabra. ¿Es un centro de readaptación o es un centro de tortura para los enemigos del relato buquelista, sean pandilleros o no? Porque si el objetivo fuera tener a todos los pandilleros, les hace falta el CRUC y los funcionarios de su gabinete que pactaron con ellos para mantener los homicidios bajos previo al régimen de excepción. Alguno podría preguntar, como siempre, ¿cómo se va a respetar los derechos humanos de quienes claramente no se los respetaron a la población salvadoreña? Honestamente me cuesta entender este modo de pensar y el por qué me lo cuestionan directamente de esa manera, porque mi respuesta es siempre la misma. Claramente a ellos se les debe dar un castigo ejemplarizante, pero que muestre mi calidad moral frente a ellos. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera los voy a tratar como ellos trataron a las demás si ellos son los delincuentes? Yo no soy un delincuente y por lo tanto mis mecanismos para tratar a otro ser humano debe ser diferente al de un delincuente. De lo contrario sería lo mismo tener mareros como ministros, porque si vamos a responder igual, que tengan de asesores a mareros. Evidentemente, si estoy hablando desde un lugar académico, debo generar espacios de reflexión y mis propuestas deben ser sustancialmente diferentes a las que daría un marero. Si no, también ponemos mareros a dar clases de filosofía también, ya que al parecer para muchas personas que los ministros tengan actitudes vengativas, viscerales, de mareros, contra mareros, reproduciendo la lógica pandilleril, es el camino que debe transitar la sociedad salvadoreña. Y en este nivel de análisis incluyo a supuestos intelectuales que aparecen en platós de televisión y en entrevistas defendiendo al gobierno, quizás por un puesto, no lo sé, pero su posición es claramente antirracional, o como lo diríamos según nuestro estudio, una explicación filosófica insuficiente. La pregunta que no debemos dejar de hacernos es, ¿quién está definiendo quiénes son los terroristas y quiénes no? Porque si es el gobierno, al parecer, los pandilleros con capacidad política de negociación no son tan terroristas como los otros y no merecen estar en el centro de confinamiento, sino en Guatemala. O, en el peor de los casos, ¿ocupará el buquelismo el concepto terrorista para avanzar su relato aún sobre aquellos que no repitan lo que nos dice la propaganda? Por el momento, el chivo expiatorio, el pandillero, está funcionando. Luego vendrá el momento de los intelectuales. Por último, vendrán las víctimas como el señor del video, pero para entonces será muy tarde para tomar conciencia.